cordial saludo a todos los televidentes de Canal 8 Conecta y a toda la audiencia y a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora en este programa Parroquia Comunidad de Comunidades a cargo de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario del Retiro, del equipo sacerdotal. Este espacio que está dado para la evangelización y para la pastoral a nuestra comunidad, especialmente a las personas que a la distancia nos ven, nos escuchan y que reciben el mensaje de la palabra de Dios y los temas de reflexión e interés para nuestra comunidad en general. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio en que la palabra de Dios la escuchamos, la meditamos y la empezamos a degustar para que en la dominica siguiente, es decir, el próximo domingo, cuando la escuchemos nuevamente, ya tengamos como en la memoria el texto y ya las reflexiones que vengan sobre ella, pues serán bienvenidas porque nos enriquecerán en este crecer en la palabra de Dios, en la vida espiritual y por qué no creer que también nos ayudan a crecer en la parte humana. Hemos entrado en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el capítulo que lo conocemos como el discurso del pan de vida. Entonces el texto que leeremos el próximo domingo es de San Juan capítulo 6, escucharemos los versículos del 24 al 35 y dice así: En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comiste pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, dando vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿Cómo podremos ocuparnos en los trabajos que Dios quiere? Respondió Jesús: Este es el trabajo que Dios quiere, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos le replicaron: ¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó: Os aseguro que no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien nos da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed. Palabra del Señor. En el texto que escuchamos en estos versículos del 24 al 35 del capítulo 6 de San Juan, encontramos un relato que es continuación de lo ocurrido en el Evangelio del domingo anterior. Jesús terminaba el Evangelio del domingo anterior, que la gente lo reconoce como el profeta que tenía que venir, querían llevárselo para proclamarlo rey, y él rehúsa, él se va solo a orar a la montaña. Aquí el texto nos dice que Jesús hizo la travesía al otro lado y resulta de que allí ya había gente esperándolo. Y la pregunta del maestro: ¿cuándo has venido aquí? Jesús de una vez le responde, de entrada le responde:
les aseguro que ustedes a mí me buscan no porque les interese la predicación del reino, no porque les interese tanto las cosas espirituales, no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta quedar satisfechos, hasta quedar llenos. Entonces, esto hace que el reclamo de Jesús es una pregunta que interpela a la comunidad. Más que un regaño, es un reclamo que les hace de saber que ellos buscan a Jesús no porque le interese el hombre, el profeta que les predica la verdad, sino porque les dio a comer un pan que fue multiplicado, sació la necesidad material. Y veíamos los dos elementos del domingo anterior de entrada, cómo Dios sacia las necesidades de lo espiritual, porque Él es el que nos llena el espíritu, nos da la alegría, nos da las luces, cómo entrar en esa comunicación con lo eterno, con la divinidad, con Dios. Pero también se apiada y tiene compasión del ser humano que sufre, que le duele, que tiene hambre, que está movido por esas pasiones, o de la alegría, de la ira, de la rabia, en fin. Todo esto hace parte de ese Jesús que nos sacia las necesidades en cualquier ámbito de la vida. Pero aquí Jesús hace énfasis en que estos que lo han ido a buscar, lo buscan más por un interés material. Van buscando, es como que Él les provea lo necesario, mas no tanto la importancia por el mensaje que Él trae y que Él quiere compartir, que es la cercanía del reino de Dios. Entonces ahí, cuando Jesús hace un reclamo, pero ese reclamo trae una respuesta muy interesante en la comunidad. Y entonces, ¿en qué trabajo es que Dios quiere que nosotros nos empeñemos, nos ocupemos? Y le dice de una vez, el trabajo que ustedes tienen que hacer es creer en el Hijo de Dios, en el Mesías que Él envió. Dice, ¿y quién es para que creamos en Él? Y Jesús dice, porque el Hijo de Dios, el Padre Dios lo selló, es decir, es el ungido. En el Evangelio de Lucas aparece ese término de ungido, el ungido del Padre, o sea, es el Mesías, es el Cristo, y Jesús empieza con su predicación y con los signos que hace, la multiplicación de los panes, a demostrar que Él es el enviado de Dios, que Él es el que ha venido a traer ese pan de vida y que ha venido a traer la solución a las necesidades del ser humano. Entonces, Él es el Cristo, el Mesías. Ahora, la tarea que tiene que hacer la comunidad es descubrirlo como tal y sentir que Él es verdaderamente el que tiene la solución para cada circunstancia, para cada dificultad de la vida. Entonces, Jesús, el Salvador, el solucionador de los problemas, el que nos invita a que creamos en Él. O sea, es necesario creer en Él y tener esa confianza puesta en Él, porque Él es el Dios hecho hombre. Entonces, viene la otra pregunta. Ellos ya habían visto la multiplicación de los panes, habían comido pan y pez del que Jesús había multiplicado. Pero entonces ahora la pregunta es, ¿y qué signo hace usted para que nosotros creamos en ti? Es decir, ¿qué signo nos demuestra que haces? Porque nuestros padres en el desierto comieron el maná, comieron pan del cielo, pan de ángeles. Y le dice Jesús a ellos, en verdad les digo que no fue Moisés el que les dio a comer el pan del cielo, fue mi Padre. Y entonces ahí Jesús se revela como el Hijo de Dios.
ahí está revelándose como el Hijo de Dios. Que en último término, la fe nuestra es eso, es ir al encuentro de Jesús para reconocerlo como el Hijo de Dios, como el Dios hecho hombre, como el Dios humanado. Esa es la tarea que tenemos que tener nosotros los seres humanos, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que el Mesías prometido en las Escrituras ya vino, ya se encarnó y ya hizo o ya realizó la obra de la salvación en favor nuestro y en favor de la humanidad. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque entonces la pregunta es, ¿qué signos hace? Jesús le dice, es que no fue Moisés el que dio el pan del cielo, sino mi Padre que está en el cielo el que les da el verdadero pan del cielo. Entonces, es Dios el que provee lo necesario. De tal manera que Jesús pide que busquemos no el alimento que perece, el pan que lo como y después me da unos nutrientes y después lo eliminamos del cuerpo, sino que es la oportunidad de comer ese pan de ángeles, la figura del maná en el desierto. Mientras el pueblo caminó por el desierto, Dios lo alimentó de una manera prodigiosa. Hoy nosotros ya no tenemos ese maná del Antiguo Testamento, ahora tenemos la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Jesús, que es el pan bajado del cielo, es el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios. Dios nos ha dado a comer su cuerpo y su sangre, o mejor el cuerpo y la sangre de su Hijo, como alimento que da la vida, porque Él tiene el poder de dar la vida, de sostener la vida, y una vida que es eterna. O sea, Jesús da no solo lo necesario para esta vida, sino que además asegura la vida por toda la eternidad. Entonces es muy importante descubrir en este discurso del pan de vida, todo ese capítulo 6 del Evangelio de Juan, que nos va llevando a pedacitos, o mejor por perícopas, es el término más técnico, por esas perícopas que leemos cada domingo. Entonces vamos entrando y profundizando el discurso del pan de vida. Ahora, ¿qué aplicación nos queda para nosotros entonces, además de escuchar el texto y hacerle esta aplicación? Podemos hacer la aplicación con la figura eucarística del pan de vida, del pan del cielo o el pan de ángeles que el hombre comió. El hombre come un manjar celestial cada vez que participa de la celebración eucarística. Cada vez que el hombre viene a participar de la Eucaristía, está participando de ese alimento celestial. Pero ¿cuál es la idea? Que la persona que viene a la Eucaristía el día domingo, o en semana, o en una fiesta especial, porque se celebra un sacramento, o porque se celebran unas exequias, o porque es una misa de novenario, porque es un matrimonio, o cualquier otro sacramento que celebremos, la idea es que la persona tenga gracia de Dios, para que la participación en la Eucaristía sea completa, sea plena. La participación es plena cuando participamos de una manera activa, consciente, a través del canto, de las respuestas, pero también de la concentración en el misterio que celebramos. Venir antes de que empiece la celebración, la persona piadosa, la persona respetuosa, podría darse unos 5 o 10 minutos antes de la hora de la Eucaristía para estar en el templo, en un estado de oración y de preparación para celebrar su Eucaristía, su acción de gracias por excelencia. Igual, al terminar la Eucaristía, después de haber participado conscientemente, activamente, en gracia de Dios, con la comunión sacramental, entonces, al terminar la Eucaristía, no esperar que el Padre dé la bendición para salir corriendo o simplemente comulgar y salir corriendo porque los afanes de la vida nos atrapan. Simplemente es terminar la misa, debiéramos quedarnos otros 5 o 10 minutos para la gratitud, para la oración de acción de gracia. Ese es el ideal. Otra cosa es que nosotros lo vivamos, lo pongamos en práctica. El ideal es que la persona desde que sale de su casa, cuando vienen,
al templo ya vengan preparados como mentalmente, psicológicamente y espiritualmente para participar de esa gran celebración, que es la acción de gracias por excelencia. Es la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. Celebrar la Eucaristía es actualizar la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Es actualizar a través de la liturgia la pasión que vivió Cristo el Viernes Santo, su crucifixión, su muerte, su descenso a la región de los muertos y luego el resucitar glorioso. Esto es lo que nosotros celebramos en la Eucaristía. Yo pienso que nosotros no hemos sido como bien instruidos en el contenido y en la riqueza que nos da a nosotros el milagro eucarístico, la celebración de la Eucaristía. Porque no venimos por cumplir únicamente, venimos porque sentimos la necesidad de entrar en comunión con el absoluto, con el trascendente, con ese ser superior, con ese todopoderoso que nosotros llamamos Dios, Dios Padre misericordioso. Entonces, a ese ser es a quien nosotros llegamos cada domingo. O sea, usted no viene a encontrarse, aunque lo haga en medio de la comunidad, usted viene a encontrarse es con el trascendente, con el absoluto. No solamente con mi hermano en la fe, con mi vecino, con mi pariente, sino que el primer objetivo de la Eucaristía dominical es entrar en el contacto y en la comunión con el Dios único, con el Dios verdadero, con el Dios misericordioso. Y de ahí, de la celebración de ese misterio, se desprende que yo celebre la fe en una manera comunitaria, en comunidad, donde yo me siento comunidad y el hermano que viene es comunidad y el otro que no es mi vecino, que no sé dónde vive, que si es un turista, que si es alguien que va de paso, ese es un hermano mío en la fe, porque ha venido a celebrar conmigo esos mismos sentimientos de gratitud a Dios Padre. El día que usted y yo entendamos que el sacrificio eucarístico es una solemne acción de gracias a Dios por todo lo que somos, lo que tenemos, por lo que Él nos ha dado, ese día entenderemos que vale la pena asistir a la Eucaristía, madrugar todos los días a la Eucaristía o al menos asegurarla en el programa del domingo, cada domingo no quedarme sin la Eucaristía, sin la participación en la Eucaristía dominical. ¿Por qué? Porque yo estoy manifestando un corazón grato, segundo estoy manifestando la necesidad de entrar en comunión con el absoluto, con el trascendente, y esa comunión con Él, esa amistad con Él, pues me va a ayudar no solo en ese alimento de lo espiritual, sino también en lo físico, en los bienes materiales que nosotros necesitamos. Dios nos da todo, todo. Por eso Jesús se pone como el pan de vida. Pan significa todo. Entonces, cuando yo entiendo que pan significa todo, cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, entonces está diciendo yo soy todo lo que usted necesita en su vida. No busque en otras partes, no busque por ningún otro lado. Búsqueme a mí, dice Jesucristo, búsquenme a mí y en mí encuentran todo, absolutamente todo. Lo moral, lo sentimental, lo afectivo, lo material, el trabajo, todo, absolutamente todo. Entonces, ubiquémonos en tener como referente únicamente a Cristo, Cristo vivo y resucitado, Cristo el Hijo de Dios, y ahí nosotros podemos entrar en esa comunión con Él, ir creciendo en ese amor y en esa cercanía con Él, en esa confianza con Él. Entonces, que sean estos los sentimientos que nos iluminen esta liturgia de la Dominica 18 del tiempo ordinario. Ahora voy a terminar estos últimos minuticos que nos quedan con un elemento que ya le hemos hecho referencia bastante, pero creo que es necesario empezar a trabajarlo de una manera insistente y permanente, dada la importancia que tiene.
porque la Iglesia, ahora en el mes de octubre, en el sínodo ordinario de los obispos, sínodo sobre la familia, va a tener un gran trabajo, va a aportar unos elementos valiosísimos para este tema de la familia y todos los ítems que van a tratar. Vamos a empezar con algunos, posible que no los alcancemos todos, pero en el próximo programa podríamos continuar dándole una mirada a estos elementos, porque ya el Papa dio la lineamenta. Esa lineamenta para el trabajo es como unos puntos para reflexionar sobre ellos, y con todo el equipo de profesionales, de investigadores, con todos los críticos de estos temas que han ido haciendo sus aportes, es decir, que ya hay un documento elaborado que inclusive los invito para que ustedes a través del internet, hay algunas páginas que nos facilitan esto, como es Asiprensa, es una página donde nos va dando la información del acontecer de la Iglesia Universal, de las actividades del Papa, de los dicasterios, de lo que sucede en la Iglesia a nivel mundial. Entonces, esa página nos puede ir actualizando, y allí hay un link o una ventanita donde hablan de que el Papa ya dio estos principios, estos elementos donde se quieren trabajar. Recordamos que el año pasado, en el mes de octubre, se hizo el sínodo extraordinario para recoger todos estos elementos, y ahora, después de madurarlos, de reflexionarios, vuelven a ser centro del estudio que se va a realizar en el mes de octubre. Entonces quiero empezar, porque está dividida en 4 partes, esa lineamenta o esos lineamientos que vamos a estudiar. La primera parte, empecemos con la primera parte. La escucha de los desafíos que afronta la familia. Esta primera parte tiene varios capítulos y voy a enumerar nomás los títulos, porque los he tomado del índice. Capítulo 1 va a tratar el tema de la familia y el contexto, es decir, cómo está contextualizada la familia hoy, que a lo mejor no es el mismo concepto que teníamos hace 50 o 100 años, es distinto. Ese contexto antropológico y cultural. Vamos a tener el contexto en lo sociocultural, cómo se concibe la familia en la sociedad, y desde lo cultural cómo se concibe el término familia o lo que es la familia. Van a estudiar el cambio antropológico, o sea, cambia la cultura, cambia el lenguaje, cambia la moda. El ser humano es un ser en desarrollo, no es un producto terminado. Es necesario mirar cómo ha ido cambiando esta parte antropológica. Tenemos también las contradicciones culturales, que ya es la diferencia en el pensamiento de cada cultura, el valor o no por la familia que tiene. Puede que en unas culturas sea más importante el rol de la familia, el grupo familiar, en otros no. Entonces, esa parte cultural también tendrá que ser objeto de estudio. También tenemos las contradicciones sociales. La sociedad hoy es muy particular, porque ha ido llamando como a reclamar unos derechos, y entonces hoy hablamos de todo mundo tiene todos derechos. Hasta los animales tienen derechos, porque ya hay una sociedad protectora de animales que reclama los derechos de los animales, de la naturaleza. Entonces, hay que entrar en esa dinámica de esas contradicciones a veces, y lo que esta sociedad pide, si es coherente con el desarrollo de la sociedad. Y por último, en este primer capítulo, tenemos la fragilidad y la fuerza de la familia. Podemos decir y reconocer en esta primera parte que en la familia hay muchas fragilidades, hay muchos puntos débiles que habrá que entrar a potenciar, pero a la vez también la familia es fuerte. Cuando hay una familia unida, cuando se conserva el núcleo familiar, cuando se conservan esas estructuras rígidas en la familia, también eso se vuelve una fortaleza. Entonces, mirar lo uno y lo otro, y desde ahí entrar en la importancia que tiene
este trabajo que se va a realizar. Ese signo tendrá mucho que decirnos a nosotros como sociedad, como iglesia y a ustedes como familia. De tal manera que a mí no me queda sino terminar agradeciendo a Canal 8 Conecta por este espacio que nos brinda para que la parroquia llegue hasta ustedes, hasta sus hogares, a través de este medio de comunicación como lo es la televisión. Muchas gracias por la atención prestada y esperamos que estas reflexiones sean siempre de su agrado.